años de enfermedad, de difícil manejo. ¿Por qué el doctor Acosta les pone 35 años? ¿Por qué el doctor Acosta les pone de difícil manejo? Cuando lo primero que cuando conversábamos de hipertensión, ¿te acuerdas, Benza? Les dije que yo exijo del estudiante de la San Martín que aprendan a reconocer criterios de riesgo. ¿Criterios de riesgo para qué? Para hipertensión secundaria. ¿No está eso en el cuadro del doctor Avilés sobre criterios de riesgo para pensar en enfermedad, en hipertensión secundaria? Edad, difícil manejo. Pero no le damos importancia a eso. Porque si le diéramos importancia a eso, comenzaríamos a pensar qué hipertensión secundaria puede estar originando esto. Y que inmediatamente haga problema arterial periférico. Solo con 5 años va a ser una aterosclerosis acelerada. Eso es lo más probable que haga una aterosclerosis acelerada. Es como cuando presentamos el caso de insuficiencia mitral y prolapso de válvula mitral. En ese caso de insuficiencia mitral todo el mundo marcaba fiebre reumática. Solo 12 de los 300 marcaron prolapso. Cuando se les preguntaba a ustedes cuál era la etiología, porque así lo conversamos, la importancia de pensar en la etiología de las enfermedades secundarias que pueden originar hipertensión, cuáles pueden originar después problema arterial periférico, de las etiologías que el doctor Pino nos presentó ahí, fuera de aterosclerosis. ¿Qué otras alternativas teníamos? La persona que me hace el reclamo me pone, ¿no? La primera causa va a ser renal. Después puede haber problema de miembros inferiores. Entonces, cuando yo pregunto qué es lo más probable, ¿es aterosclerosis lo más probable? O en mujer, ¿no es más común la displasia fibromuscular? Que compromete riñón, que compromete... Doctor, es que es más probable para aneurisma. 1 minute. Primero viene la estenosis y después viene la dilatación de la arteria. Pero primero es el problema de la estenosis. Es el problema de la hipertensión, la estenosis renal. Es el problema de la claudicación, la estenosis. Entonces, ¿es la aterosclerosis lo más probable? No. Entonces, desde que estamos conversando, se les dijo, nadie pone el cuadro clínico solo por ponerlo. Entonces, no puedo hacer válido 2 respuestas ahí. La siguiente. Esta es interesante. Igual, me la han hecho llegar con toda la justificación. Solo quiero ver en toda la justificación donde dice aterosclerosis y síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud es ¿qué cosa? ¿Un compromiso de arteria grande o es un compromiso de arteria pequeña o mediana? ¿Eso es lo común en aterosclerosis? Porque eso es nuestra base de sustentación para el diagnóstico de aterosclerosis. Pero a ver, encájame ahí, por favor, el síndrome de Raynaud. Te escucho. Hay un cuadro de clasificación de fenómeno renal secundario donde te pone la obstrucción arterial y la aterosclerosis como una causa. Hay un cuadro donde ¿qué? Donde te clasifican el fenómeno renal como primario y secundario. Cuando tienen la base de sustentación, siempre lo hemos conversado, y siempre si se tiene la base de sustentación,
lo aceptamos. Todavía no puedo decirte, porque lo hay. Un paciente de 55 años con 30 años de tabaco, cuando me presentaron esta pregunta, hay cosas que yo también no me percaté. Yo tomo lo que me da el docente, trato de cuadrarlo, trato de ponerle el que tenga una viñeta, el que tenga lo más probable. Pero es interesante lo que su compañera en la justificación me pone. Por eso es que no te he tocado lo de tabaco 30 años. Y lo justifica. Me ha mandado el cuadro también ese de síndrome de Renault. Pero quería que lo diga delante de ustedes. Y tiene la justificación. No te puedo decir ahorita si la hago válida o no. Mañana vas a tener la respuesta. Con el departamento. Sácame una duda. De eso está dependiendo que entres o no entres al examen. No lo sé. Perdóname la duda. Ya. Entonces mañana, por favor, los que están en esa condición, por favor, ¿dónde está la delegada y el delegado? Conversar con Pamela, si es que alguno de los reclamos se ha aceptado. Mañana hay que hacerlo. Si alguno de los reclamos se ha aceptado, porque si se ha aceptado, inmediatamente debe cambiarse algunas notas e inmediatamente corregir. Estamos hablando del POS, ¿ya? Eso hay que hacerlo mañana. Dime, Karen. El departamento lo que ha hecho es poner una lista de solamente los aptos para dar el examen de viernes. No, perdóname, de eso todavía no estoy conversando. Estoy conversando de que mañana con Pamela verifiques. Por eso, así le cambia la nota a ella. Si ella jaló el parcial, no está... Es que ella me está diciendo, si cambia este puntaje, tú apruebas. Es distinto. El segmento, pues, no tiene que ver con el examen nuevo. Por eso te menciono, acercarse y conversar. El doctor Acosta ha validado algún reclamo del POS, porque ese es el problema. Si el doctor Acosta ha validado algún reclamo del POS, ha sido aceptado, entonces, si ha sido aceptado, tiene que cambiar la nota. Pero vean ustedes, yo no me voy a cerrar a lo que no puede ser justificado. ¿Ya? Manténganme al tanto de eso, pero traten de hacerlo lo más temprano. Ya sé que tienen que ir a práctica, pero hay que ver la forma de hacerlo, ¿ya? Y manténme al tanto de eso. Bueno, yo puedo aceptarlo, pero es el departamento quien decide, ¿ya? Listo. ¿Tienes otros exámenes de reclamo? No. Entonces, ¿dónde está tu compañero? Quiero que vean esto, porque de eso se trata el diálogo. ¿Dónde estás, campeón? Que tenías 3 preguntas muy interesantes. Ya. Había una pregunta del examen. Me decían, doctor, paciente que tenía diabetes y que tenía que escogerse tratamiento antihipertensivo. Y en las respuestas decía propanolol. Yo les garantizo que no había ninguna respuesta con propanolol, pero me terqueaban. Luego me decían, doctor, decía hipertenso y diabético, y solo decía hipertenso y diabético. Sí, doctor, no decía más. Léeme la pregunta. Dice, mujer de 65 años con diabetes mellitus, sin albuminuria, tiene enfermedad coronaria. Hace un año y con hipertensión, la cual acude a su control MAPA. Dice, ¿cuál es lo más probable que la indicación terapéutica? Acude a su control MAPA y la hipertensión ya es permanente. ¿Cuál es el tratamiento antihipertensivo de elección? Por supuesto que todo el mundo buscó en las respuestas Yeca y Ara. ¿Y en las respuestas había Yeca Ara? No. No había ni Yeca ni Ara en las respuestas. Léeme las respuestas, por favor. ¿Escuchan qué?
hidroclorotiazida, amlodipino, amlodipino, metoprolol, metoprolol, clonidina clonidina y alfa-metildopa. y alfa-metildopa. ¿Cuál es el tratamiento de elección ahí? Amlodipino. El tratamiento de elección ahí es metoprolol. ¿Por qué el tratamiento de elección es metoprolol? Porque es paciente con enfermedad coronaria. Si yo tengo un paciente con disfunción coronaria, ¿cuál es el calcio antagonista que se debe usar? O verapamilo o diltiazem. Porque dice calcio antagonistas dihidropiridínicos o no dihidropiridínicos. Y eso es verapamilo o diltiazem. ¿Por qué no es de elección ni modipino? ¿Por qué no es de elección ni fedipino? Porque son vasodilatadores. No solo son vasodilatadores coronarios, que no lo son vasodilatadores arteriales periféricos. Y al producirse vasodilatación, aumenta generalmente la tendencia a la frecuencia cardíaca. En un paciente coronario, ¿qué dice tu cuadro sobre paciente hipertenso con enfermedad coronaria? Beta bloqueador. Los invito a que le pregunten a sus cardiólogos. Les invito. Es que lo que pasa es que el doctor Avilés nos dijo que si el paciente es diabético no le podemos dar beta bloqueador porque eleva la glucosa. Eso no se los dijo. Y en el cuadro lo pone, cuidado, no dice no lo den. Acá lo que prima es la enfermedad coronaria. Pero está el dato de enfermedad coronaria. Ahora vamos al otro grupo. ¿Qué cosa decía el otro grupo? En el otro grupo también era un paciente diabético, un paciente hipertenso, pero que tenía claudicación intermitente. Y lo mismo, ¿cuál es en este caso el medicamento de elección? Ahora sí, ahora sí, los calcio antagonistas vasodilatadores. Doctor, ¿le podemos dar un beta bloqueador? ¿Qué hace el beta bloqueador? ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto beta en las arterias? Producir vasodilatación, porque el efecto alfa, ¿qué es? Vasoconstrictor. Si yo bloqueo el efecto beta, estoy bloqueando el efecto dilatador. Dejo solo el efecto vasoconstrictor. ¿No les estoy diciendo que tiene enfermedad periférica? No es contraindicación, pero no es lo ideal el beta bloqueador en los pacientes. Y eso lo dice también el cuadro del doctor Avilés. Pero no leemos el caso clínico. Cuando todos los días, y no me dejará mentir Benza, que he venido a resolver los POS, los resolvíamos dándole importancia al caso clínico. ¿O no? ¿Cuántos sacaste? La siguiente pregunta. Entonces, miren, esa es una pregunta del pasito en los dos grupos. La siguiente pregunta, por favor. Dice, mujer presenta forma No sé. aguda, dímero D positivo, no hay hipertensión pulmonar ni disfunción derecha. Es decir, paciente con embolia pulmonar. ¿Cuál es lo más probable para la terapéutica? O sea, ya partimos de un diagnóstico. No partimos de que vamos a ver qué tiene el paciente. Ya partimos que el paciente tiene embolia pulmonar. Y se pregunta, de las opciones terapéuticas, ¿cuál es más probablemente de utilizar solo? Únicamente. Si yo tengo embolia pulmonar, ¿le doy solo enoxaparina? Cuando el doctor Pino les dijo hasta el cansancio, empezamos enoxaparina y empezamos warfarina. Y se los dijo,
Las alternativas terapéuticas son rivaroxaban, son apixaban, pero podemos usarlos solos. Y no solamente lo dijo acá, lo dijo en su cuadro, porque está en el cuadro. En un grupo fue rivaroxaban y en el otro grupo fue apixaban. Doctor, si puedo usar rivaroxaban y apixaban, que son unos bloqueadores 10A, ¿por qué no puedo utilizar solo enoxaparina? Vas a usar 4 meses enoxaparina en inyectable, a diferencia de usarlo en oral. O sea, Y si el paciente tuviese hipertensión pulmonar y tuviese disfunción ventricular derecha, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Embolia pulmonar con disfunción ventricular derecha, con hipotensión, con hipertensión pulmonar, ¿cuál sería el tratamiento de elección? ¿Usarían enoxaparina? ¿Usarían rivaroxaban? Es decir, en embolia pulmonar masiva, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Qué dijiste? Suéltalo. Algo dijiste. Suéltalo. Trombolisis. Se los dijo el doctor Pino en la clase y está en su clase, revísenlo. Doctor, ¿y por qué no nos pregunta lo normal, que es darle enoxaparina? La siguiente pregunta. Ya no te puedo saber. Dice, mujer diabética que ingresa por emergencia, en el EKG presentaba sobre el nivel del ST en la cara inferior. Y luego, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Decía que tenía pulmón positivo. Y la respuesta según dice infarto de ventrículo derecho. Ah, muy bonita pregunta. Eso sí era. Eso es cara inferior. Factores de riesgo para infarto de ventrículo derecho. Factores de riesgo. Primero, nuevamente, factores de riesgo. No es cualquier infarto. Es un infarto ¿de qué cara? Inferior. Y cuando ustedes revisan ahí infarto de ventrículo derecho, ¿no dice infarto de cara diafragmática, infarto de cara inferior? Bien, este paciente después del infarto comienza a hacer ingurgitación yugular. Después del infarto, cuando está en cuidados intensivos, no ingresa con eso. Está estable y comienza a hacer. ¿Qué tengo que sospechar? Algo está pasando con ese corazón derecho. ¿Está haciendo pericarditis? ¿Está haciendo ruptura de pared libre de ventrículo derecho? ¿Taponamiento cardíaco? ¿Está haciendo disfunción derecho? ¿Infarto de ventrículo derecho? Está el caso clínico. Está dentro de las complicaciones de shock cardiogénico. Esas 4 causas. Si alguien recuerda alguna pregunta, háganla, por favor. Por ahí alguien me hacía una pregunta del marcapaso transitorio y marcapaso definitivo. Entonces, ahí vienen las discrepancias. Marcapaso definitivo. No tengo yo el examen acá. Pero ¿qué debino preguntarles? Paciente con bloqueo de 3er grado, con bradicardia. Y todavía debo haberles puesto la frecuencia cardíaca. ¿Eso no es criterio para marcapaso definitivo? Sí, no hay duda. Está dentro de los criterios que el doctor les puso para marcapaso definitivo. En el otro lado, ya no era así el paciente. El paciente era un paciente con infarto agudo de miocardio. Y también el paciente con infarto agudo de miocardio tiene su criterio para marcapaso definitivo. ¿Ese paciente tenía ese criterio? No. Si está haciendo bradicardia, ¿qué hay que hacer? Marcapaso transitorio. Te escucho.
no presentaba bloqueo de tercer grado del infarto. Bueno, permítame revisarlo. Permítame revisarlo y a través del WhatsApp les voy a mandar. ¿Les parece? Listo. Escucho. Perfecto. En el primer grupo, gracias. En el primer grupo había también un paciente con infarto de miocardio de la cara anterior. Por eso es muy importante qué cara está infartando. De la cara anterior y que va a cuidados intensivos. Y creo que te pongo al 7º día. Te pongo con ST permanente. Uno de los seminarios, el penúltimo de los seminarios o el último, era justamente aneurisma del ventrículo derecho. Perdón, aneurisma del ventrículo izquierdo. Y ahí debieron haberles mencionado que un criterio para eso era marcapaso permanente. Perdón, aneurisma. Por eso les puse ahí ST permanente. Y el paciente rápidamente hace ingurgitación yugular, complejos QRS pequeños. ¿Por qué está haciendo taponamiento cardíaco? Porque reventó la pared. Y lo dice, ruptura de pared, taponamiento cardíaco. Lo dice. Querías preguntar algo, primero Catherine, ¿ya? Dime, Catherine. Todo depende del tipo de bloqueo. Por eso, déjame revisar la pregunta y te la voy a mandar por WhatsApp. ¿Por qué el criterio era transitorio y no permanente? ¿Ya? Pero déjame revisar y te lo voy a mandar por el correo. Ya. Y la pregunta que planteaba al final me decía, en este paciente que tiene polianquilitis migratoria, ¿qué tratamiento les debo dar? ¿O cómo debo tratarlo? Ya. Era el cuadro completo de fiebre reumática. Perfecto, sí lo recuerdo. Yo marqué ácido acetilsalicílico porque en la teoría nos explicaron que responde muy bien a los Ya. claro, salicilatos. Pero la clave que me han dicho, yo no me retrato porque se han ido, me han dicho y me han comentado que no es ese. ¿Me mandas más tarde el WhatsApp? En nuestro grupo Por dos sí está, preguntas. En nuestro grupo sí está como ácido salicílico como refuerzo. ¿Me mandas más tarde? No, De todas maneras, por favor, esa para por nosotros favor, si ustedes revisan la clase dice, tratamiento, ¿es esa la de endocarditis? No, pero ¿dónde está ahí para tratamiento para artritis? Escuchen, se ha seguido la respuesta de acuerdo a lo que dice ahí. El ácido, se ha seguido la respuesta a lo que dice ahí. Por eso, por favor, hagamos una cosa. Perdón, él es el delegado del curso, ¿ya? Mándame en WhatsApp, doctor, por favor, revisar el examen, tratamiento de artritis en fiebre reumática, ¿cuál era la respuesta? Y del bloqueo en el paciente con infarto, ¿ya? Y yo les voy a responder. ¿Listo? Listo. ¿Qué me quieres preguntar? Ya, porque si no tenemos el texto exacto, estamos navegando, ¿ya? Pero ahí está la respuesta. Entonces la que se debe haber marcado tiene que ser coherente con eso. Por ejemplo, doctor, pero ¿y si nos ha puesto usted ácido acetilsalicílico y naproxeno? Yo les garantizo que no les he puesto las dos. Bueno, en este caso la doctora Llanoca, yo les garantizo que no ha puesto los dos. No sé si en las respuestas no había ácido acetilsalicílico y había naproxeno, ¿cuál es la respuesta? ¿Me entienden? Si en las respuestas había tramadol, había paracetamol, había codeína, había naproxeno y no había aspirina, ¿cuál era la respuesta? Naproxeno, ¿no?
Por eso les menciono. Si en la respuesta sabía aspirina, codeína, paracetamol, ketorolaco, ¿cuál era la respuesta? Aspirina. Pero se dan cuenta cómo viene el juego. Entonces, me mandas ese correo y yo te respondo a través del WhatsApp para que les avises. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Por favor, ¿alguna duda de acá al viernes? ¿Tienen mi WhatsApp? Háganla. Doctor, me acordé de esta pregunta. Use mi WhatsApp. No tengo ningún inconveniente. Doctor, me acordé de esta otra pregunta. No porque el examen de viernes va a ser igualito, ¿eh? Que se ha dicho de paso, yo no sé qué es. ¿Ya? Entonces, primero, lo primero. Lo segundo, mañana dialogue. Como cuando sucedió el problema del semestre anterior. Les dije, dialogue. Se solucionó a su favor. Pero se solucionó. ¿Se pudo dialogar? Se pudo dialogar. Porque la universidad no hace las cosas para perjudicarlos. No tiene lógica. Partamos de eso, por favor. Entonces, dialoguen. Y yo estoy seguro que se va a llegar a buen puerto. Si se abrió una puerta, no se abre para unos y no para otros. Se abre para los que se necesitan. Pero dialoguen. ¿Alguna cosa más, jóvenes? Dime. Una consulta. En caso de, para estar seguro de los enunciados que se han dicho actualmente, ¿cómo podemos acceder a las preguntas si nos han restringido el acceso a la revisión? Pero les han restringido el acceso a la revisión porque se va a tomar examen el viernes. Claro, Perdóname, yo solamente te voy a dar mi manera de ver las cosas, porque no he sido... Alguien me preguntaba, doctor, ¿usted está de acuerdo con esto? Yo no estoy de acuerdo. Los que han muerto han buscado morir. Yo personalmente no abría la puerta a nadie. Pero ya no es mi criterio. Yo puedo mirar el curso. Puedo tener una mirada de repente sesgada. Por eso hay un departamento y hay un director del departamento que no solo ve el curso de medicina, ve el comportamiento de ustedes en los otros cursos. Me imagino que por eso se ha tomado esa decisión. Y yo la respeto, yo no le voy a decir que no. Ni voy a hacerme un cortavenas, ¿por qué? No. Porque yo miro esto. Ellos miran la universidad. Entonces, en ese sentido, si se ha conversado y se ha llegado al acuerdo de suspendemos esto porque se va a tomar un examen, no sé si así habrá sido el acuerdo. Entonces, me imagino que por eso es que no pueden revisar. No todos estarán de acuerdo, pero se trata de tomar las decisiones en razón a la mayoría, entre comillas, no lo sé. Ya, doctor, si bien es cierto, ese examen puede beneficiar a unos, pero por ejemplo los que hemos aprobado, y en mi caso no he aprobado con una nota considerable, por así decirlo, entonces también creo que nos perjudicaría. Entonces sería un poco injusto que tomen examen solamente a los desaprobados. Sácame una duda. ¿Tú has aprobado el capítulo? Ya. Pero tú quieres dar otro examen. ¿Quieres aumentar tu nota? Claro, esa es la finalidad. Por eso les digo, conversen. Conversen qué se puede hacer. Nadie
no se va a dar gusto a todos, ¿no? Es imposible decir todos entran a dar examen. Tampoco es imposible decir los que quieran entran a dar examen. Tiene que haber unos parámetros. Y ese parámetro de preferencia, creo que el criterio es aquellos que pueden estar llevando el capítulo. Doctor, pero ese muchacho que tiene 0,5, que va a dar el examen, ya tiene ventaja sobre mi 12. Si él se saca 15, esa es la nota que va a aparecer y yo me quedo con mi 12. Eso fuese posible si el examen fuese el mismo, y te garantizo que no va a ser el mismo. Otra cosa no puedo decir. ¿Queremos hacer bulla para que todos den o los que están perjudicados puedan dar? Si se abre una puerta, bueno, consideremos el bien de la mayoría. Los que ya aprobaron, comiencen a pensar en nefrología. Son 5 clases, ¿eh? La siguiente semana son otras 5 clases y se acabó. Y han visto que para el diagnóstico de enfermedades renales en enfermedades sistémicas es puro laboratorio. Es puro laboratorio. Entonces tampoco podemos quedarnos. Dejemos que los delegados hagan su chamba, confiemos en que creo yo que va a ser permisible el departamento, pero tampoco descuidemos nefrología. Por eso les agradezco que hayan venido a conversar. Primera clase de nefrología.